Buenas tardes, este es el portafolio de ecuaciones diferenciales de los alumnos Leonardo Ezequiel Cayún Díaz y Luciano Joaquín Obando Ulloa, para la materia de Análisis Matemático 2 de la cátedra del ingeniero José María Gauna, el ingeniero Carlos Tomasi, María José Agullo Yanquimán y la ingeniera Brenda Mariel Telles. Este es el índice de todos los temas que vamos a abarcar sobre ecuaciones diferenciales. Empecemos definiendo qué es una ecuación diferencial. Es una ecuación matemática que relaciona una función desconocida con sus derivadas. Son fundamentales en ciencias e ingeniería, porque modelan fenómenos donde la tasa de cambio depende de la cantidad de la misma. Como vemos en el siguiente ejemplo, en pantalla, donde tenemos la derivada de i con respecto a t, que es igual a una constante k multiplicada por la función i, donde i es nuestra incógnita a descubrir y t es la variable independiente como el tiempo. Y la derivada de i con respecto a t representa el cambio, bueno, la tasa de cambio. Finalmente, para las mismas lineales de primer orden, tenemos el método de variación de parámetros. Este método resuelve la ecuación hallando primero la solución de la homogénea asociada y luego proponiendo una solución particular donde variamos la constante c convirtiéndola en una función u de x, que sean estas dos soluciones, donde para conseguir la solución general será simplemente la suma de la solución complementaria o asociada más la solución particular. El primer método es para variables separables. Una ecuación es separable si podemos agrupar todos los términos de y a un lado y los de x al otro lado, expresándolo como la derivada de y con respecto a x igual al producto de g de x y h de y. Es decir, la derivada es igual al producto de una función exclusiva de x o una exclusiva de y. Para resolverlo, separamos las variables e integramos ambos lados, tal como muestra la fórmula final. Integramos el diferencial de y dividido por h de y, igualándolo a la integral de g de x, diferencial de x, añadiendo la constante de integración. Pasamos a las ecuaciones homogéneas. Decimos que una ecuación de primer orden es homogénea si se puede escribir de la forma canónica. Esto significa que la derivada depende únicamente de la razón o cociente entre y y x. Para resolverla, utilizamos la sustitución de u igual a i sobre x, que si despejamos y, nos daría que y es igual a u por x. Al derivar esta expresión, utilizamos la regla del producto. Obtenemos el reemplazo para la derivada de y con respecto a x, u más x por la derivada de u respecto a x. Esto transforma la ecuación en una de variables separables. Continuamos con ecuaciones exactas. Estas ecuaciones se presentan en la forma diferencial p de xy por el diferencial de x más q de xy por la diferencial de y igual a 0. Para que sea exacta debe cumplirse una condición necesaria y suficiente muy importante, que es que la derivada parcial de p con respecto a y tiene que ser igual a la derivada parcial de q con respecto a x. Si esto se cumple, existe una función potencial f de xy, cuya derivada parcial respecto a x es p y respecto a y es q. Integrando la función p respecto a x se obtiene f de x y añadiendo una función arbitraria g de y en lugar de la constante de integración. Luego, derivando este resultado respecto a y y comparándolo con la función q, se determina g' de y. Finalmente, integrando ese g' de y, se obtiene la función g de y. Y la solución general queda dada explícitamente por la ecuación f de x y igual a c. Ahora entramos a las C2 lineales de primer orden, comenzando con el método de factor integrante. Tenemos la forma estándar, que es la derivada de y con respecto a x más p de x por y igual a q de x. Para resolverlo, multiplicamos toda la ecuación por un factor integrante, mu de x, que se define con la fórmula de mu de x igual a Euler elevado a la integral de p de x por dx. Siguiendo estos pasos podemos resolver este tipo de ecuaciones, donde se multiplica toda la ecuación por el factor integrante, se reescribe el lado izquierdo como la derivada del producto, esto es posible gracias a la propiedad del factor integrante, se integra ambos lados con respecto a x, la integral anula la derivada del lado izquierdo, dejando solo mu de x por y, se despeja la y, dividiendo todo el resultado de la integral más las constantes c por el factor integrante mu de x.
Finalmente, para las mismas lineales de primer orden, tenemos el método de variación de parámetros. Este método resuelve la ecuación hallando primero la solución de la homogénea asociada y luego proponiendo una solución particular donde variamos la constante c convirtiéndola en una función u de x, que sean estas dos soluciones, donde para conseguir la solución general será simplemente la suma de la solución complementaria o asociada más la solución particular. Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. Estas tienen la forma general p de x, la derivada segunda de y con respecto a x dos veces, más q de x, con la derivada de y con respecto de x, más r de x por y igual a g de x. Cuando g de x es igual a 0, decimos que la ecuación es homogénea, es decir, esta expresión de aquí. Hoy nos enfocaremos en resolver este tipo de ecuaciones cuando no son homogéneas, es decir, cuando g de x es distinta de 0, utilizando el método de variación del parámetro, también conocido como método de Lagrange. Para aplicar este método, primero necesitamos dos soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea asociada, y sub 1 de x y y sub 2 de x. La solución general de la homogénea sería esta función que vemos aquí. La idea del método es variar las constantes C1 y C2 convirtiéndolas en funciones U sub 1 y U sub 2. Así proponemos una solución particular de la forma que se ve aquí. Nuestro objetivo es ahora determinar U sub 1 de x y U sub 2 de x. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es imponer la siguiente condición para simplificar los cálculos. Una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer ahora es derivar la solución particular antes vista, que está aquí, con respecto a x, y luego vamos a sustituir esta condición en la solución particular. Vemos que nos da esta función. Esto, lo que tenemos que hacer ahora es sustituir la solución particular, su primera derivada y su segunda derivada a la ecuación original que vemos aquí. Una vez hecho eso, lo que tendremos será esta función una vez simplificada. Dando ambas ecuaciones, tanto esta como la condición ya vista, tendremos este sistema de ecuaciones, el cual también se puede ver en forma matricial de esta manera. En este sistema ahora lo que debemos hacer es encontrar las soluciones para u sub 1 y u sub 2. Bien, lo que vemos es que el determinante de la matriz es el Wronskiano, este que vemos acá. Usando la regla de Kramer, tenemos la primera solución y la segunda solución. Integrando ambos miembros, obtenemos u sub 1 de x, que sería esto de aquí, y u sub 2 de x, que sería esto de aquí. Ahora con u sub 1 y u sub 2 ya calculadas, la solución particular nos queda de esta manera, y la solución general de la ecuación no homogénea es la suma de la homogénea y la particular. Con esto resolvemos completamente la ecuación diferencial lineal de segundo orden no homogénea. Para profundizar en estos temas, pueden consultar la bibliografía que fue la que usamos para el portafolio. Tanto el Stuart, cálculo de varias variables, cálculo de John Rowansky y cálculo de Thomas. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí el portafolio.